Buenos días, ¿cómo están? Chicas, chicos, chiquillas, estudiantes, ¿cómo están? Domingo, Yelén y Pilar. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Festival. ¿Cómo están también? ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Eh? ¿No se escucha? ¿Aló? Yelén, ¿cómo están? Domingo, ¿cómo están? Contésteme porque necesito escucharlos y verlos también. Vamos a pasar lista mientras me saludan. Ya. Mientras yo busco la lista, ustedes tenían que tener a mano el, el texto Crea Más, que lo pedí por Papinotas. Recuerden que el texto Papinotas está en Lirmi también. O me lo pueden pedir a mi correo, si es que no lo tienen. Pero está en Lirmi y lo pueden descargar de ahí. ¿Ya? Eso. Vamos a pasar lista. Ujú. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hola, profe. ¿Quién me dijo hola? Yo, Ayelen. Ya, Yelena, la voy a colocar aquí en la lista. ¿Ya? Déjeme que estoy buscando. Ya. Vamos a pasar lista aquí. Y vamos a colocar la fecha de hoy. Hoy día estamos a 30 de julio. ¿Ok? Eso. Entonces, ¿quién está presente? Ayelen. Ya. Ya. ¿Quién más está presente? A ver, dejen mirar. Domingo está presente, ¿no? ¿Está presente ahí Domingo? Sí. Presente, ya lo vamos a dejar presente aquí. Estamos viendo la lista. ¿Quién más está presente? Si no, va a quedar ausente. ¿Quién más Profe, el Dylan parece. está por ahí? A ver. Dylan. Sí, Dylan, ya, presente. yo sí estoy acá, profe. Gracias por contestar. La Tamara igual. Ah, mire, tenemos una presidente. ¿Tamara está ahí? Sí, sí, estoy acá. Ah, Tamara, ahí está. Pum, presente. Ahora voy a comenzar a pasar lista, ¿eh? Porque
falta una persona, ¿o no? Sí, me falta una. Ayelen, Domingo, Pilar y Tamara. ¿Pilar está La por ahí? Pilar. ¿Pilar está por ahí o no? Sí, sí está. ¿Dónde? ¿Pilar está por ahí? Bueno, los demás todos ausentes. ¿Ya? Todos ausentes. Ausente. Ausente, ya. Los demás todos ausentes. ¿Ok? Ok. Bien, vamos a dejar abierto. Bien. Hoy vamos a trabajar, el objetivo de la clase es trabajar en el texto Crea Más, unidad 2. Ok, esta es la clase del 30 de julio. La página 5 y 6. Recuerden que vamos a tener Profe, que... Cuénteme. ¿qué páginas tengo que hacer de Crea Más? No, estamos viendo las páginas, después les digo cuáles son de tarea, ¿ya? Ahora Es que, profe, ahí es está, que miren. yo no estoy entoconado Ya, ¿y qué tiene que ver y eso? no he podido reclamar el libro. A ver, Entonces las tengo que imprimir. escúchame. Yo mandé un video, a ver, dos cosas. Estoy con Dylan, ¿no? Sí, Ya, Dylan, dos cosas, escuche bien. No necesita tener por ahora, si no lo tiene, no urge tenerlo en físico. ¿Usted no está en Tocón ahora? no. Ya, porque los libros se están entregando hoy día en Toconao. Hoy día se están entregando Profe, buenos días. de 11 a la 1 de la tarde, Dylan. De 11 a 1. La profesora Ya. y en el colegio debieron haberle avisado. ¿Le avisaron o no? Dylan. Sí, profe, Ya. buenos días. Sí, sí Dylan, nos lo que avisaron, lo que pasa, pasa es Dylan, que yo tuve que y viajar. lo otro que le estoy diciendo, Dylan, es que si usted no tiene el libro en mano, puede descargarlo del IRMI, porque está el IRMI. El Sí, sí. IRMI quinto básico, y lo mira nomás si no necesita imprimirlo. Usted lo puede mirar desde Ya, una pantalla. Dylan, ¿me está mira, escuchando? haciéndolo. Lo puede mirar Ujú. de una pantalla, igual que yo. Yo ahora, por ejemplo, mire, aquí le voy a dar un ejemplo. Yo aquí tengo el libro. Ya. Mira, aquí tengo el Ok. libro. Mira, ahí se va a ver en la página. Se fija que yo lo tengo en el computador ahí, pues. O se puede ver en el celular también. ¿Lo ve? ¿Lo veo, no? Sí. Ya, pues es lo mismo. Usted puede ir mirando y si no tiene para imprimir, no imprima. Escriba las respuestas nomás. Escríbalas en el cuaderno. Y Bueno, no importa, si no tiene el libro a mano, mire la pantalla del celular o el computador. ¿Qué es lo que tiene usted? celular. Ya, ahí usted, si tiene acceso a internet, puede bajarlo del IRMI. Y si no, me lo pide a mi correo. Ya, me Ya, pide el libro y yo se lo envío por correo. Y usted lo está mirando en la pantalla. ¿Ok? Sí, sí, lo tengo. Ya, sí, lo estoy entonces descargando. usted escribe nomás en un cuaderno el desarrollo y le saca fotos a su cuaderno y me las envía. Yo mandé un link para quienes no saben cómo enviar fotos en un archivo Word. Suponga este ejemplo. Suponga que usted hace desarrollo y saca 6 fotos. Estoy dando un ejemplo. Saca 6 fotos en el celular. Entonces usted toma esas 6 fotos y las pega en un solo archivo Word. Y ese archivo me lo envía a mí. Ya. Bueno, No necesita imprimir, no gasta. Ahora, si usted quiere hacerlo, hágalo, pero no es obligación. Por eso vea mi tutorial. ¿Vio el tutorial que envío, no?
Sí, de cómo enviar mi tareas. mamá lo vio. Eso, pues haga eso nomás, no se complique, sí. Ya, No se complique. Y cuando pueda, va a buscarlo al colegio. El colegio va a estar cerrado a contar del lunes. Hoy día va a estar abierto, hoy día va a estar abierto desde las 11 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Ahí va a estar abierto. ¿Ya? ya. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien? Bien, estamos entonces con el texto clase cero, recordando matrices. Mire qué interesante, ¿ah? La matriz, una matriz, vamos a ver la página 5 y 6. Matrices, mire qué interesante, qué bueno. ¿Qué es una matriz? Bueno, una matriz podríamos decir que es un ordenamiento en filas y columnas. Definición, entonces, que ya vamos a recordar. Definición. ¿De qué? De matriz. Matriz. ¿Ya? Entonces, una matriz es un ordenamiento en filas. Profe, ¿Quién me habló? yo a Yelén no se ve la pantalla, Ah, gracias por decirme. se ve Oh, negra. tiene razón, tiene razón, Sí, tiene razón. tiene razón. ¿Y ahora? Ahora debería verse. Ahora sí. Ahora sí. Ok, ya estamos en la página 5. Antes de hacer antes de hacer los ejercicios, tenemos que saber algo, el concepto de matriz. ¿Qué es una matriz? Bueno, una matriz, lo voy a escribir para que lo vayan viendo. Una matriz es un ordenamiento de elementos en filas y columnas, ¿ya? Una matriz, como por ejemplo, como lo que se ve acá. Por ejemplo, aquí yo podría tener, Profe, ¿quién me habló ahora? Dígame, ¿quién dijo profe? ¿Aló? Escuché que alguien dijo profe. Estamos en el libro Cremas, Sí, pero antes de resolver, sí, pues ahí dice, mire, ahí arriba en dice, la clase 2. mire, lee ahí. Texto, crea más, unidad 2, clase cero. O sea, estamos en la página, clase cero, página 5. Ahí dice. Entonces lo que estamos viendo antes de resolver, lo que estoy haciendo es recordar algunas cosas, algunos conceptos. ¿Ya? Recordemos algunas cosas, recordemos algunos conceptos antes de completar o antes de resolver. ¿Ya? ¿Me entiendes lo que estoy haciendo ahora? Estoy recordando cosas. Y si alguien no lo sabe, bueno, definiendo cosas. ¿Alguien me sigue lo que digo, no? Por favor, contésteme porque para yo saber. Ya, matrices. Estoy recordando lo que es una matriz. Una matriz es un ordenamiento en filas y columnas. Por ejemplo, yo podría tener una carita ahí o un número, o yo podría tener otro número acá, y así, y así, y así. Esos puntitos es porque yo podría tener muchos y muchos elementos aquí. ¿Se fijan que estoy escribiendo los elementos hacia la izquierda? O sea, perdón, hacia la derecha que dije. Tengo, mira, hacia el lado aquí tengo uno, dos, tres, y así podría tener muchos, ¿ya? Y también puedo tener hacia abajo, por ejemplo, hacia abajo, ¿ya? Si tuviera hacia abajo algo ahí, entonces yo hacia la derecha, cuando escribo hacia la derecha,
Eso se llama, hacia acá se llama filas. Mire, si ven el texto, a ver si se proyecta el texto ahí. El texto ahí, mire, ahí tiene fila, ve, ahí lo dice. Yo, por ejemplo, ordené estas personas, estos dibujos de personas. Si yo las, Profe, si yo las cuento hacia la derecha, hacia allá, mire, uno, dos, tres, cuatro. Esas son las filas. Y si las cuento hacia abajo, esas son las columnas. El conjunto completo de ordenar en filas y en columnas se llama matriz. ¿Me sigue? ¿Aló? ¿Me siguen o no? ¿Aló? ¿Me están siguiendo? profe, Dígame. ¿me puede hablar un poquito más fuerte? Sí, sí puedo. Por ejemplo, ¿aló? La pantalla se ve negra. Gracias. Sí, se ve en el negro. Ahora no. Ahora no debería verse negra. Ahora no, ¿cierto? No, ahora no. Bien. Entonces, miren, cuando escribo números mira, así donde estoy remarcando más, cuando escribo hacia la derecha, hacia el lado, ahí yo tengo fila. Y cuando escribo hacia abajo, como muestra esos puntitos, cuando voy escribiendo hacia abajo, esas se llaman columnas. Por eso ahí el dibujito del libro muestra un ordenamiento, porque estamos haciendo eso, un ordenamiento de personitas o de caras de personas en filas y columnas. Por ejemplo, miren, ejemplo, el número de filas, el número de filas y de columnas da el orden de la matriz cuando ordeno en filas y en columnas. En este caso, por ejemplo, en este caso, o cómo se representa como sigue, como se muestra o como se muestra a continuación. Entonces yo ordeno en filas y columnas, ¿ves? Hacia el lado filas y ordenar hacia abajo columnas, ¿cierto? En este caso se tiene una matriz de m filas y n columnas. Veamos un ejemplo para que me entiendan. Veamos un ejemplo. Ejemplo de una matriz. ¿Ya? Veamos un ejemplo de una matriz. En la siguiente matriz, ahí les voy a dibujar una. Vamos a dejar una facilita. Por ejemplo, esta. Miren, aquí tengo el 3, aquí tengo el 4, el 6, puede ser el 7, da lo mismo. Aquí tengo el 0, aquí tengo el 1. Esa matriz, ¿cuántas filas tiene? ¿Quién me puede ver? Mirando hacia el lado. Mira, aquí tengo, ahí arriba, estos dos números. ¿Cuántas filas hay aquí? Una, dos. Tiene dos filas. ¿Y cuántas columnas tiene? Y tiene dos columnas. ¿Lo ven las dos columnas, no? Hacia abajo. Es una columna, mire. Si miro hacia abajo, una columna, otra columna.
siguen? Ya, otro ejemplo para que me entiendan. Se está uniendo gente, por eso se pone negro, porque cuando yo sé cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene, se va a anotar y se anotará por, si tiene m filas y tiene n columnas, entonces eso se anota por m cruz n. Así se anota. Donde m es el número de filas, ¿ya? Y n es el número de columnas. Y se anota así. En este ejemplo, ¿cuántas filas tengo acá? ¿Cuántas columnas tiene este ejemplo de aquí? Tiene dos filas y tiene dos columnas, por lo tanto, uno dice, ah, esta matriz es de 2 por 2. ¿Sí? ¿Alguna duda? Otro ejemplo para que vean mejor, antes de completar la clase 0, en la primera parte. Supongan que tengo esta matriz, voy a dibujar otra, o representar otra. Miren, qué sé yo, voy a hacer otra, a ver. 1, 1, 3, 5, qué sé yo, 2, 2, 0, ay, 2, 2, 4, aquí qué sé yo, 9. Ya, miren, ahí hay otra. ¿Alguien me podría decir de cuántas filas y columnas tiene? ¿Alguien podría decirme cuántas filas y columnas tiene la que acabo de dibujar? 3 por 2. ¿Cuántas filas tiene? 3. Filas. ¿Cómo se mira hacia el lado? Cuando miro hacia el lado, ¿qué son? ¿Cómo se llaman cuando las miro hacia el lado así? Aquí ordené, Una fila. aquí hay Una fila. una y abajo hay otra, ¿o no? ¿Columnas? Otra. 2. Ya, entonces ¿cuántas filas tiene? 2. Dos filas, muy bien. ¿Y cuántas columnas tiene? 3. Entonces tiene dos filas y tres columnas. Entonces, en esta Sí. matriz tengo dos filas. ¿Y cómo se anota? ¿O cómo se dice? Se dice que es una matriz de 2 por 3, donde el 2 representa el número de filas y el 3 que está acá representa el número de columnas. ¿Me explico, no? En el ejemplo del texto, ejemplo del texto, la página 5, ¿ya? Si la miran, el número 1, el ejemplo 1, ahí estoy, siempre en el ejemplo 1, ¿ya? Clase 0, ejemplo 1. Del texto, el número 1, número 1. ¿De cuánto? ¿La matriz de cuánto es? ¿Es de cuánto? ¿De 1 por 1? De, ¿De 4 por 4? ¿De cuánto? Ese de carita. de 2 por 2. Voy a proyectar la matriz del libro Crea Más. Aquí tengo una matriz con fila y columna. ¿De cuánto es? ¿Cuántas filas, cuántas columnas? 4 filas. Cuatro filas. ¿Y cuántas columnas? 6 columnas. Entonces, ¿cómo escribiría matemáticamente eso? ¿De qué orden es? 6. A ver. ¿6? ¿Seguro que 6? 4 por 6. Excelente. ¿Quién está hablando de eso? Yo, Ayelen. Muy bien, Ayelen. Es de 4, el del ejemplo de las caritas, por 6. Ahí lo estoy proyectando del texto número 1, la matriz de caritas o de personas es de 4 por 6. O sea, tiene 4 filas de personas o de caritas, como lo quieran mirar,
y O de 6 figuras. de figuras, muy bien, con cuatro, cuatro filas de figuras por 6. Entonces, para saber una observación, para saber el total de elementos que tiene una matriz, bastará multiplicar el número de filas por el número de columnas. ¿Entendieron lo que dije yo, no? Por el... ¿Me siguen o no? Número de columnas. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Si una, bueno, previamente, es decir, antes de ver el ejemplo, es decir, si una matriz tiene n filas y m columnas, ¿ya? Entonces el total de elementos de esa matriz es de m por n. Y ya les voy a anotar, ¿cierto? ¿Por qué m por n? Ahora veamos un ejemplo. En el ejemplo de la matriz de acá, de la primera. En este ejemplo, voy a anotar acá. Pegar. En la matriz, en esa matriz, ¿cuántos elementos tiene en total? Se tiene que es de 2 por 2 habíamos dicho, ¿no? Porque tiene dos filas y dos columnas. Sí, Ya. sí. ¿Cuántos elementos tiene en total para no estarlos contando uno por uno? Se tiene que es de 2 por 2. En consecuencia, entonces, tendrá 4 elementos. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque multiplico. En consecuencia multiplico el número de filas por el número de columnas. ¿Me están siguiendo, no? Tiene 4, perdón. Tiene 4 elementos. No sé si me siguen. ¿Por qué tiene 4 elementos? Porque es de 2 filas, 2 columnas. ¿Se entiende o no? Veamos otro ejemplo. A ver, Sí, profe. en esta matriz, veamos en esta matriz. Copiar, vamos a irnos a esta matriz. Otro ejemplito. Ya, en la matriz, en esa, ¿de cuánto es esa matriz? ¿O cuántas filas y columnas tiene? Esa matriz es de 2 por 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene Sí, porque tiene dos filas dos filas y 3 y tres columnas. columnas. Muy bien. Entonces, ¿cuántos elementos tiene en total para no estarlos contando uno por uno? 6. Muy bien. Entonces, en consecuencia, si tiene dos filas y tiene 3 columnas, entonces el total de elementos es 2 por 3. Multiplico el número de filas por el número de columnas. O sea, tiene 6 elementos. No estoy ahí contando, miren, con el mouse. A ver, tiene 1, 2, 3. No pierdo tiempo en eso. 4, 5, 6. Ah, tiene 6 elementos. No. En el ejemplo en la matriz de las caritas, ¿de cuánto es? Otro ejemplo. En el ejemplo número 1, estoy en la clase 0, acuérdense. La matriz de personas o de figuras, ya, y voy a poner figuras, que son figuras. La matriz de figuras es de 4 por 6, ¿no? Entonces, ¿qué puedo concluir? ¿Cuánto tiene? No las voy a estar... Sí, No, miren, voy a mostrar el texto. Vamos a poner un poquito oscuro primero, pero mientras hago aparecer. Entonces yo digo, no voy a estar contando, ¿se ve?
No voy a estar contando los elementos del texto. A ver, 1, 2, 3, Profe, 5, me 6. aparece me aparece la pantalla negra. No, no, sí, ahí apareció. No, sí, sé que se va a aparecer. Entonces, miren, tiene 1, 2. ¿Y ahora se ve o no? Clic, clic. No, profe, ahora no. ¿Todavía no? A veces nomás se coloca. Ya. ¿Y ahora? No, solamente abajo está como así como una línea negra. Ahora debería verse. ¿Ahora sí? Ahora debería verse, porque... Ahora sí, Ya, ahora miren. sí, profe. Ya, la matriz de la figura. Yo, si quisiera saber el total de elementos que tiene esta matriz, claro, si no supiera identificar una matriz, ¿qué haría? La contaría una por una. 1, 2, 3. Estaría perdiendo tiempo, ¿cierto? 6, 7, 8, 9, 10. Mire cómo pierdo tiempo. 11, 12, 12. 13. Entonces, ¿qué hago mejor? ¿Cómo sé el total de elementos de esta Lo matriz? multiplico. ¿Qué Lo cosa? multiplico. ¿Qué multiplico? Los, ¿El número de? los, ¿El número los de? 5, ¿El número de? los 4, ¿El número de? Y esos la cuatro. fila. Eso, ese 4 son el número de fila. Lo multiplico por el número de fila, lo Las multiplico columnas. por el número de columna. Eso, muy bien, excelente. Se va a poner negro, pero un ratito nomás. Entonces, en el ejemplo del texto de las matrices de la figura, yo sé que es una matriz de 4 por 6. Por lo tanto, por lo tanto, 12. tiene ¿cuántos elementos? 12. 24. Si tiene 4 filas, te lo voy a anotar, 4 filas y 6 columnas, ¿cuántos elementos tendrá entonces si tiene 4 filas y 6 columnas? 24. 24. Y así no lo estoy contando todos uno por uno. ¿Ya? ¿Me entienden, estimadas y estimados estudiantes? Entonces, en la clase cero, lo que tendrán que hacer es eso, identificar. Entonces, el último recuerdo es que eh, cuando el último recuerdo o una observación, cuando decimos que una matriz, decimos que una matriz es de m filas y n columnas, es decir, es decir, de, es decir que la matriz es de m cruz n, porque eso habíamos dicho que así se anotaba. M fila, n columna, yo lo voy a anotar como m cruz n, es decir que es de m cruz n. Lo que estoy diciendo en el fondo, o en matemáticas lo que uno dice, uno de qué está hablando, en el fondo uno está hablando, diremos que es de orden, ese se llama orden m cruz n, ¿ya? Eso le vamos a llamar orden. En el ejemplo del texto, ¿de qué orden es esa matriz? El ejemplo del texto de la figurita. ¿De qué orden es? ¿Alguien me lo podría decir? Bueno, yo ya lo escribí ahí. ¿De qué orden es la matriz? ¿Es de orden 4, cruz, 6? ¿O es de orden 4 por 6, dicen algunos? ¿Ya? Cuando uno habla del orden de una matriz, en el fondo, Profe, cuando uno habla del orden de una matriz, en el fondo uno está hablando del número de filas y columnas. Dígame. profe, Hay que hacer esa página, Hay que la hacer que la usted página. dice, clase cero. Exacto. Entonces ahora les toca a ustedes. Se va a poner negra la pantalla, pero ahí va a aparecer después.
ustedes tienen que hacer toda la clase cero, ¿ya? Con estos conceptos previos que hemos estudiado. Por ejemplo, ahí le preguntan de esa matriz de las caritas, ¿qué pasaría si yo cambiara el orden? Es decir, no la dejara como 4 filas y 6 columnas. ¿Qué pasaría si la dejo como 6 filas y 4 columnas? ¿Tendría la misma cantidad de elementos? ¿Es lo mismo un orden 4 por 6 que 6 por 4? Orden, dije orden, ordenamiento. ¿Es lo mismo, no? Aló, antes que se corte. ¿Será lo mismo decir una matriz de 4 por 6 respecto a una matriz de 6 por 4? En esta de las caritas, ¿será lo mismo, no? Chiquillas, chiquillos, antes que se corte. ¿Alguien? ¿Ayelem? ¿Quién más está ahí? ¿Está Domingo? Sí, ¿Será lo mismo? profe. ¿Es lo mismo una matriz de 4 por 6, de un orden 4 por 6, que 6 por 4? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? El orden, dije, No. no es lo mismo, muy bien. Porque cuando digo una matriz de orden 4 por 6, estoy hablando de 4 filas y 6 columnas. En cambio, cuando digo una matriz de 6 filas y 4 columnas, es distinto el orden, porque tengo más filas y menos columnas en el segundo caso, ¿me entienden? Pero el número de elementos de las dos es la misma. Una matriz de 4 filas y 6 columnas son 24 elementos tiene. Y una matriz de 6 filas y 4 columnas también tiene 24 elementos, ahí son igual. Pero el orden no es el mismo. Por lo tanto, 4 por 6 no es lo mismo que 6 por 4. Y aquí en las matrices no se cumple el orden. Por lo tanto, hay algo que se dice por ahí que eso es falso. Algunos dicen, el orden de los factores no altera el producto. Falso. Porque en las matrices sí lo altera. Porque no es lo mismo decir 4 filas, 6 columnas, que 6 columnas, 4 filas. Y eso en matemáticas se llama conmutatividad. La conmutatividad no existe en las matrices. No es lo mismo decir 4 por 6 que 6 por 4. No es lo mismo. Entonces eso es falso, esa regla por ahí que algunos nos dicen, el orden del producto no altera. No, falso. Bien, pues entonces, rebobinando, para terminar la clase, ustedes harán la clase cero. Les voy a dejar este video en el LIRMI, se lo voy a enviar por Papinota, y ahí les voy a decir lo que tienen que hacer. ¿Ya? Que estén muy bien, antes que se corte. Sí, profe. Entonces se hace Les voy a la decir pura que clase cero. los dos textos, no, ahí les voy a escribir que, no solo la clase cero. ¿Ya? ¿Me escuchó, Ya, Yane? profe. Le voy a enviar en el escrito. profe. Este archivo se lo voy a enviar también. Para que lea. Ahí lea el archivo. Ahí va a decir que va en la tarea. ¿Ok? El orden de los, Ok. el orden de los factores sí altera el producto en las matrices. ¿Ya? En los números naturales no. Ahí no lo altera. 3 por 6 en los naturales.